Nos enteramos de lo que está pasando hoy, de lo que pasó ayer y de lo que se habla en cualquier rincón del planeta. Los acontecimientos globales repercuten en nuestra vida diaria. Llevamos el análisis de los sucesos internacionales a la casa de nuestros oyentes. Aquí comienza El Mundo es un Pañuelo. Profesor, transcurridos 3 meses de la guerra en Ucrania, nuestro propósito es presentar un balance desde por lo menos 3 perspectivas: la política, la diplomática y la militar. Por eso me parece conveniente que, en primer lugar, nos concentremos en entender por qué fracasó el intento que se hizo a comienzos de este año de revivir el llamado protocolo o acuerdo de Minsk que se había firmado en 2014. Por eso le invito a que muy brevemente nos recuerde en qué consistió ese acuerdo de Minsk y por qué finalmente no generó condiciones para evitar la invasión rusa este año, después de la anexión del territorio de Crimea y el apoyo que Rusia le ha estado prestando a las personas separatistas de la región de Donbass. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que hubo 2 acuerdos de Minsk, porque se escucha con frecuencia el fracaso del acuerdo de Minsk, pero hubo 2 acuerdos. Y yo creo que una de las razones por que fracasaron los acuerdos de Minsk tiene que ver con el hecho que esto fue una medida de urgencia. Lo que buscó el primer acuerdo de Minsk es parar los combates en 2014, evitar que continúen los sucesos realmente en ese entonces que nadie pensaba que iba a suceder, los combates, esa guerra interna, y como fue una medida de urgencia, no buscaba ofrecer una solución a largo plazo. El segundo acuerdo de Minsk sí estaba mejor pensado en el sentido que sí estaba buscando cómo resolver el problema en primer lugar con los territorios separatistas de Ucrania que fueron siempre apoyados por Rusia, pero el problema otra vez tenía que ver con el hecho que los intereses de las partes participantes, en primer lugar de Ucrania y Rusia, fueron contradictorios y de alguna otra manera estas contradicciones entraron directamente en el acuerdo de Minsk. Para decir algo sobre esos acuerdos, por ejemplo, el compromiso que estuvieron asumiendo los ucranianos según el acuerdo de Minsk era llevar a cabo una reforma del Estado ucraniano, de cambiar un Estado unitario ucranio en un Estado más bien federativo o incluso una confederación. Pero la condición para poder hacer esto era realmente parar los combates, desmilitarización de los territorios de Ucrania, del territorio de Donbass, Lugansk, que no era algo que Rusia quería hacer. Entonces nosotros tuvimos un acuerdo que uno puede decir desde un principio estaba destinado para fracasar porque tenía estos puntos contradictorios. En los análisis que uno lee sobre estos temas, profesor, se encuentra uno con bastante sorpresa que a estas alturas de la historia de la humanidad se esté diciendo que se firmaron esos acuerdos, como usted bien lo señala, es bueno subrayar eso, 2014, el otro fue 2015, ¿no? 2015 se firmaron esos acuerdos, pero parece que quienes los impulsaron, los acompañaron, que no eran ni Ucrania ni Rusia, parece que cada uno estaba sobre el mismo texto entendiendo cosas distintas. Sí, usted tiene toda la razón. Yo creo que para Rusia el interés en los acuerdos de Minsk era mantener una especie de presión sobre Ucrania para limitar el espacio de maniobra para Ucrania, sobre todo en cuanto al acercamiento que tenía Ucrania con el Occidente, con la Unión Europea, y para los ucranianos el acuerdo de Minsk era un intento de ganar el tiempo para poder resolver uno de los problemas económicos, problemas también con si quiere, cómo rehacer el Estado ucraniano
después de lo que pasó en 2014 y yo creo que estas diferencias luego son muy visibles ahora en 2022, pero posiblemente mucha gente no estaba a tanto que estos son, que básicamente hubo una bomba, ¿sí? Una mina que estaba puesta allá en estos acuerdos que explotó ahora en 2022. Ya que usted menciona lo de 2014, lo que pasó en 2014, recordemos brevemente porque, digamos, el núcleo del gran conflicto con Rusia se origina cuando un presidente ruso es derrocado, tiene que irse al exilio porque la gente quiere romper los lazos con Moscú y buscar una aproximación con la Unión Europea. Esto terminó en unas revueltas en todo el país, profesor, corríjame si estoy diciendo las cosas como no son, y la salida del presidente prorruso. Los procesos que llevaron a cabo lo que los ucranianos llaman la revolución de dignidad, la revolución Euromaidán, hay muchas etiquetas que uno aplica para estos eventos. Los rusos lo llaman de hecho el golpe del Estado de 2013-2014, pero estos procesos son complejos. Decimos Ucrania es una nación muy joven que básicamente comienza ese proceso de la construcción nacional, uno puede decir, si bien desde los inicios del siglo XX, pero el proceso real con la formación de las instituciones, con la construcción de una conciencia propia de los ucranianos, comienza mucho más tarde, después de la desaparición de la Unión Soviética. Y es algo que preocupa a Rusia, sobre todo con el cambio del presidente Yeltsin para el presidente Putin. ¿Por qué? También hay varias razones de esta preocupación rusa. En primer lugar, tiene que ver con la preocupación rusa sobre su cuestión de seguridad. La expansión que están viendo, lo que ellos dicen es una expansión de la OTAN, del occidente, acercándose a las fronteras rusas. Pero dos otras razones a veces que muchas personas no tengan en cuenta son también muy, muy importantes. La primera razón tiene que ver con los vínculos económicos. Lo que pasa es que Rusia tiene su propio proyecto de integración regional, la Unión Euroasiática, donde Ucrania hizo parte durante una buenos años después de la disolución de la Unión Soviética y realmente estaba en el camino para integrarse a este esquema, a este bloque de integración. La otra razón tiene que ver con toda la idea que es Ucrania para los rusos, porque a nosotros en los colegios en Rusia nos enseñan que Rusia comienza donde hoy en día es la ciudad de Kiev, es Ucrania. Para nosotros es muy difícil separar la historia antigua de Ucrania de la historia antigua de Rusia. Para nosotros es la misma cosa. Entonces, cuando Ucrania comienza a decir que, mira, Rusia es otra cosa, no tiene nada que ver con nuestra historia, es realmente es una especie de secuestro de los símbolos más importantes de la nación rusa y esto es muy difícil para poder aceptar por parte de la opinión pública rusa. Entonces, ¿qué es lo que está comenzando en ese entonces? Ucrania tiene un proyecto de unificarse, no unificarse, pero sí buscar un acercamiento a la Unión Europea, en el mismo tiempo que no abandona la promesa de buscar también fortalecer sus vínculos con esta Unión Euroasiática. Pero llega un momento cuando ya no se puede hacer estas dos cosas en el mismo tiempo. Tiene que escoger o hacer un acercamiento con la Unión Europea, en un futuro buscar ser parte de la Unión Europea o mantener sus vínculos con Rusia. Y de hecho, cuando el presidente Yanukovych está elegido, él mantiene la promesa de continuar ese acercamiento con la Unión Europea. Tiene que firmar un nuevo documento que se pensaba que iba a ser una hoja de ruta para Ucrania, para ser parte de la Unión Europea en el futuro distante, pero sí con una meta muy particular, muy específica, ser parte de la Unión Europea. Y 2 o 3 días, ya no recuerdo exactamente, Yanukovych desaparece de Ucrania y aparece en las pantallas de televisión junto con el presidente Vladimir Putin, donde él anuncia que Ucrania no va a firmar ese documento, no va a buscar ya la integración con la Unión Europea, sino va a fortalecer sus vínculos con Rusia. Y Vladimir Putin, por su parte, en este mismo programa de televisión, anuncia que Rusia va a dar los créditos para mejorar la economía ucraniana.
Y es en este momento cuando comienza realmente la gente a protestar en Ucrania, cuando la gente sale a la calle y el presidente Yanukovych piensa que él puede controlar la situación, pero llega un momento cuando la situación sale de las manos de Yanukovych, hay todas las historias desconocidas todavía, una investigación pendiente sobre qué es lo que pasó en Euromaidán, que básicamente es una plaza, es una calle central allá en Kiev, donde comienzan a disparar contra los protestantes y matan más de 100 personas. Y Yanukovych piensa que no va a poder sostener el poder, ya abren la investigación contra Yanukovych y él básicamente huye del país con el apoyo de la Federación Rusa. Ya el mismo presidente Putin explicó que Rusia mandó 2 helicópteros para evacuar al presidente Yanukovych, que termina en el exilio en Rusia, y los ucranianos dicen que según la Constitución hay un abandono del poder, el presidente no se encuentra, no está ejecutando sus funciones, entonces tiene que seguir el procedimiento. Entonces, desde esta perspectiva no hubo ningún golpe del Estado. Yanukovych huyó de Ucrania porque tenía miedo que le van a abrir una investigación por el uso excesivo de la fuerza, y esto es donde comienzan los cambios en Ucrania. Hay que tener en cuenta también que después hubo 2 elecciones en Ucrania. Yanukovych nunca volvió a Ucrania porque tiene un proceso abierto contra él, pero Poroshenko dejó el poder como resultado de un proceso democrático, porque Zelensky, el presidente actual, ganó las elecciones. Y yo creo que desde este punto de vista, Ucrania sí tiene las instituciones democráticas que básicamente pueden garantizar el funcionamiento del Estado ucraniano como debe ser. En el año 2014, cuando el presidente de entonces tenía la pretensión efectivamente de acercarse a la Unión Europea, cosa que no se cumple por todo esto que usted nos acaba de explicar, ese es el punto importante que, digamos, rompe la historia reciente de Ucrania y sus nexos con Rusia. Lo que parecería ahora que llega a escalar el nivel de tensión entre Ucrania y Rusia es la posibilidad entonces de que, además de buscar a la Unión Europea, se aproxime a la OTAN, que es una organización pues de tipo militar. Bueno, esa es una excelente pregunta que realmente es muy difícil de responder. ¿Por qué ahora? Sabemos que después de 2014, después de esta revolución de dignidad para los ucranianos, o después del golpe del Estado desde la perspectiva rusa, lo que tiene lugar en Ucrania durante todos estos años es lo que nosotros llamamos en ciencia política y relaciones internacionales un conflicto de baja intensidad. De hecho, si uno está mirando la intensidad de los combates, estaba en el declive de manera constante. El número de los civiles que perdieron la vida el año pasado en Donbass o Lugansk era, yo creo, 8 o 9 personas, incluso según los datos mismos de estas repúblicas separatistas. Entonces, todo indicaba que el conflicto estaba entrando en una fase de desaparecer. ¿Sí? No hubo realmente ningún peligro para la vida de los rusoparlantes allá en Donbass o Lugansk, ya no hubo combates, o sea, la situación estaba estabilizada. Y es de repente cuando Vladimir Putin manda un ultimátum a los Estados Unidos. Recordamos también los hechos que ocurrieron antes del inicio de la guerra. Él manda un ultimátum a los Estados Unidos, no a los ucranianos, no a los europeos, sino a los Estados Unidos, donde él demanda no solamente el cambio de las cosas en Ucrania, él básicamente está demandando el rehacer del orden internacional como tal. Porque poca gente ahora recuerda cuáles eran los puntos que estaba demandando Vladimir Putin. Él demandaba básicamente que los Estados Unidos dejen su liderazgo del sistema internacional que tiene en este momento. Es más, era un ultimátum porque les estaba dando como 2 semanas para aceptar las condiciones o ver las consecuencias. Y lo que otra vez, a veces ahora se olvida que el Occidente comenzó a negociar con Vladimir Putin. Casi cada semana estuvieron 2 o 3 líderes mundiales allá negociando con Putin, diciendo, señor presidente ruso, o sea, vamos a negociar, vamos a abrir negociaciones. Los Estados Unidos estuvieron dispuestos a comenzar todo el proceso de negociación. Pero Vladimir Putin de repente dice, no,
ya se acabó el tiempo, entonces voy a hacer una guerra. Entonces, yo creo que el tema de OTAN suena bien como una narrativa, pero tiene pocas evidencias empíricas. No hay evidencias que la OTAN estaba acercándose a la Ucrania, no hay evidencias duras que realmente se estaba planteando establecimiento de cualquier base real allá. De hecho, el balance de poder siempre estaba muy bien. También no debemos olvidar que Rusia tiene una base enorme militar en el corazón de Europa, que es la ciudad de Kaliningrado, que es un enclave que tiene Rusia en el corazón de la Unión Europea, porque es un territorio que se quedó en manos de Rusia como la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí es muy difícil ver realmente que Ucrania estaba acercándose a la OTAN como tal. No hubo ninguna evidencia clave. Yo diría que las razones por qué Vladimir Putin inició esta guerra tienen que ver con su visión sobre su rol personal histórica para la persona que puede volver a no recrear exactamente a la Unión Soviética, pero sí poder mostrar que Rusia puede demandar su nuevo lugar en el sistema internacional y promover sus intereses en Europa. ¿Sí? Él atacó a Ucrania en ese entonces porque equivocadamente él pensaba que primero Europa no tiene liderazgo, porque Merkel dejó su puesto precisamente unos pocos días antes del inicio de la guerra. Merkel era la persona que realmente representaba a la Unión Europea, era una persona con que Putin tenía los vínculos de confianza, con que él pudo hablar, y Merkel pudo hablar con Putin, y él estaba pensando que Biden es débil, que Biden no va a poder, que los Estados Unidos bajo el liderazgo de Biden no va a poder movilizarse frente de algo que él estaba planeando, Vladimir Putin, que hay muchos problemas dentro de los Estados Unidos, y él pensaba que es un momento oportuno para hacer lo que él hizo. Como ahora, 3 meses después, podemos ver, era un error. O sea, él se equivocó prácticamente en todo lo que tenía que ver con su plan inicial. Sorprende mucho, profesor, cuando uno revisa como finales del año pasado y comienzos de este, antes de producirse el ataque militar como tal, sorprende mucho que Joe Biden estuvo dando un gota a gota, un goteo diciendo: ojo que va a pasar esto, ojo que tal, ojo que tal, ojo que tal. Y nos lo estuvo dando como durante 3 semanas en pildoritas diciendo lo que iba a pasar. Y casi que se cumplió al pie de la letra lo que Biden dijo que iba a pasar. Esto Putin lo hace con base en ese mal diagnóstico que usted nos acaba de describir que hizo Putin, y despreciando la capacidad de reacción también de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN en su conjunto, y quizá de otros países. Bueno, todo indica que la máquina de la guerra ya estaba aprendida, ya estaba realmente funcionando en Rusia. Para Vladimir Putin era muy difícil posiblemente dar el paso atrás. Además, lo que nosotros ahora sabemos que nos permite dar una retrospectiva sobre la cadena de los eventos que terminaron con la invasión rusa a Ucrania. En primer lugar, el gobierno de Vladimir Putin estaba preparando esta guerra. No fue algo improvisado. Sabemos que, por ejemplo, en el tema de los recursos y lo que permite a Rusia ahora mantener temporalmente, creo yo, pero la estabilidad de su economía, porque estuvieron preparándose para las sanciones. Tenían que tener un colchón de los recursos tangibles que están usando ahora para evitar el default ruso, para realmente poder hacer las cosas en la economía. La otra, no es que Biden estaba diciendo solo 3 semanas antes de la guerra que la guerra iba a ocurrir. Sabemos, esto es una información pública, sabemos que el director de CIA, de la Agencia Central de la Inteligencia, visitó a Vladimir Putin en verano del año pasado, diciendo que ellos tienen la información que Putin está preparando una guerra, y yo recuerdo leyendo en la prensa que muchos de los asesores de Putin se quedaron con la boca abierta porque no sabían sobre eso, ¿sí? Y Putin dijo, bueno, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Entonces yo creo que allá básicamente fue un hecho inédito que los Estados Unidos estuvieron compartiendo la información de la inteligencia que normalmente los estados no comparten, diciendo que iba a ocurrir la guerra. Pero Putin lo ignoró por completo porque los planes, la máquina de la guerra ya estaba andando. En ese montaje de la máquina de la guerra, ¿tenía para Putin alguna importancia un eventual rol de China, o
Eso no hay que considerarlo. Sí, hay que considerar China. Obviamente, usted tiene toda la razón y le agradezco por traer el tema de China aquí. Putin, en algunas de las entrevistas, incluso estaba diciendo con un discurso que él quería tener como destinario de este discurso el Occidente, a los Estados Unidos, estaba diciendo, mira, si ustedes no van a aceptar nuestras condiciones, si no van a querer tomar en cuenta lo que quiere Rusia de Vladimir Putin, nosotros vamos fortalecer los vínculos con China. Entonces China siempre está presente. Sin China es imposible pensar de lo que está pasando en Ucrania. El problema otra vez, a mi modo de ver, que Vladimir Putin está haciendo otros errores otra vez, porque para China, Rusia no va a ser un socio igual. No debemos hablar y no podemos hablar de una alianza de los iguales. Para China, Rusia va a ser un socio menor. Y el país que va a decidir las reglas de convivencia entre China y Rusia no va a ser Moscú, sino Beijing. Y esto ya estamos viendo ahora que Rusia comienza a vender petróleo, gas a China por los precios muy por debajo del mercado, porque simplemente no va a tener otra opción. Está autoaislándose en muchos casos del Occidente, está rompiendo los lazos del Occidente, pero el futuro que espera Rusia en este caso es ser un socio menor de China, y China básicamente va a controlar muchas de las cosas que van a pasar en estas relaciones. En este balance, profesor, es imposible no vincular el tema del rompimiento de este principio de neutralidad por parte de Finlandia y de Suecia, que muchos dicen que es como la prueba reina de que toda esta estructura de seguridad y defensa concebida en el marco de la Guerra Fría tiene que rediseñarse quizás radicalmente, porque están pasando muchas cosas y ese esquema tal como fue diseñado ya no se ajusta a la realidad de hoy, entre otras razones porque tenemos en juego toda la posibilidad de extender la guerra por otros medios que no existían antes, como la guerra cibernética, por ejemplo. El papel que puede llegar a jugar en la inclinación de la balanza, los flujos migratorios que son tremendos, el papel de los movimientos pacifistas que han estado como muy opacados mediáticamente, pero que pueden llegar a tener alguna incidencia movilizándose contra los gobiernos que apoyan la guerra o la asistencia militar a los Estados Unidos y demás. ¿Esto usted cree que realmente obliga a repensar la estructura de ese mecanismo que se diseñó en el marco de la Guerra Fría? Sí, por supuesto. Mira, lo que pasó con el tema de la OTAN y la actitud de los europeos hacia la OTAN es todo el contrario si uno pensaría qué es lo que quería lograr Vladimir Putin. Si Vladimir Putin quería buscar debilitar la OTAN y no evitar que la OTAN siga expandiéndose, el resultado ahora todo el contrario. Ahora hay una solidaridad, hay un consenso entre los tomadores de decisiones en Europa que necesitan a la OTAN. Y antes de la invasión de Rusia en Ucrania, básicamente muchos tenían sus dudas, porque pensaron claramente, como usted dice, es una estructura que tiene sus raíces en los tiempos de la Guerra Fría, donde los europeos estuvieron aceptando automáticamente el liderazgo de los Estados Unidos, donde las estrategias de la OTAN estuvieron tomadas por los Estados Unidos. Y los europeos cuestionaron si hay necesidad de continuar así. Comenzaron a hablar en su momento sobre sus propias fuerzas de la Unión Europea, por ejemplo, de defensa, que sería alternativa a la OTAN. Y ahora todo esto colapsó. Ahora hay un consenso entre los europeos que necesitan a la OTAN, que necesitan a los Estados Unidos. Y básicamente yo creo que es un hecho que Finlandia y Suecia va a ser parte de la OTAN. Pues tenemos la posición de Turquía, pero Turquía lo que busca en ese escenario es ganar algo para ellos, pero no decir que no va a hacer. Yo creo que es simplemente un proceso de la negociación, pero la OTAN va a expandirse, incluso
incluso en futuro podemos ver algunos otros países europeos que no hacen parte de la OTAN y que ahora va a ser parte de la OTAN. Entonces yo creo que esto cambia precisamente toda la idea de la OTAN que existía después de la Guerra Fría, porque la OTAN, por lo menos el discurso de la OTAN era que es una organización que busca las amenazas más allá del teatro europeo, que realmente encuentra precisamente la capacidad de combatir las nuevas amenazas de seguridad. Ahora está abiertamente diciendo que nuevamente el enemigo de la OTAN es Rusia y necesitan la OTAN para poder protegerse sobre las futuras amenazas, porque lo que hizo Vladimir Putin rompe con todo lo que era la seguridad europea y básicamente lo más importante en este contexto, que es una evidencia desde la perspectiva europea que la conducta de Rusia de Vladimir Putin es impredecible. Ahora, es impredecible también qué puede pasar desde el punto del escalamiento militar, el hecho de que eventualmente se apele al uso de una fuerza nuclear, por ejemplo, porque como es tan impredecible todo, y como decimos en Colombia, como nos dicen las mamás cuando estamos peleando, mijo, deje así, no le eche más gasolina al fuego. Puede ser que en lo impredecible que es Putin y en lo desesperado que pueda estarse sintiendo porque sus diagnósticos le fallaron y sus escenarios le están fallando, él de pronto llegue a apelar a la amenaza del uso de una fuerza nuclear, o eso no es especular demasiado. No creo. Primero, yo no creo que Vladimir Putin es un suicida. Y es algo que nosotros compartimos, yo y Vladimir Putin, ¿sí? Aparte del nombre. Es que sí, nosotros somos productos de la época, nosotros estuvimos creciendo en la época de la Unión Soviética, donde una cosa, por lo menos que todos nosotros sabemos, que no hay ganador en una guerra nuclear, que la guerra nuclear no puede ser ganada. Entonces es un conocimiento esencial que tengo yo y que tiene Vladimir Putin. Claramente, durante varias ocasiones, algunos de los funcionarios del gobierno ruso estuvieron haciendo, bueno, podemos mover los misiles a la Cuba, repetir la crisis de los misiles de 1962, o podemos realmente usar las armas nucleares tácticas, pero yo no creo que esto va a ocurrir. Esto porque en dos escenarios de los tres que sabemos, porque hay unos think tanks que hacen estos simulacros, qué puede pasar si usan, por ejemplo, las armas nucleares tácticas. En dos escenarios de los tres, eso termina en una guerra global, en la tercera guerra mundial, con la destrucción de todo el mundo. Entonces, Putin lo sabe. No va a ser. Yo creo que está realmente, él mismo está ya llegando al punto de llegar a la conclusión que él hizo los errores. El problema en Rusia como tal, la Rusia de Vladimir Putin, es que nadie atreve a decir a Vladimir Putin, perdón, señor Vladimir, pero usted se equivocó. Pero él mismo tiene que tener la conciencia. El plan no funciona. Cualquier narrativa que cambien, cualquier justificación que puede dar, y estuvieron cambiando ya varias veces, ¿no? ¿Por qué hicieron esa guerra en Ucrania? Pero Rusia obviamente ya no va a tener los recursos para continuar con esta guerra. Está en la opinión pública poco por poco, pero ya está cambiándose y la gente ve que la guerra no tiene sentido. Con toda la propaganda, el control de los medios de comunicación, pero la gente tiene conciencia más allá de lo que dice la televisión rusa, de que las cosas van mal. Entonces yo creo que nosotros estaremos viendo la disminución de la dinámica de la guerra y va a haber, obviamente, con alguna excusa, va a decir algo, va a declarar algo como una victoria, o Donbass o Lugansk, que hoy, si no me equivoco, se aprobó una nueva ley para facilitar la adquisición de la ciudadanía por los habitantes de los territorios que los rusos efectivamente tienen control, pero yo creo que ya para hacer algo más allá, Rusia no tiene cómo. O sea, realmente yo creo que tiene que prepararse lo que viene a la segunda mitad del año, y esto va a ser muy difícil en términos de la economía. Profesor, hay quienes consideran que hay que preocuparse muy seriamente por lo que pueda llegar a significar en términos de gobernabilidad, tanto en Rusia, como usted lo acaba de señalar, como en otros países, los países occidentales, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, los países miembros de la OTAN, porque la ciudadanía finalmente, hoy por hoy, después de lo que pasó en Irak, después de lo que pasó en Vietnam, después de lo que ha pasado en Siria, la ciudadanía global
se ha dado cuenta que la guerra es atroz y que aquí los únicos que a la larga terminan ganando son los fabricantes de armas. Y estas ayudas millonarias y el envío de armas y armas a Ucrania, pues va a fortalecer, esa es la única certeza que hay, a la industria militar. La desconfianza en los líderes occidentales, en los líderes de la OTAN, y la desconfianza en la institucionalidad democrática y en la institucionalidad internacional para resolver esto de una manera pacífica, en corto tiempo y sin muertos, sin tanto costos en vidas humanas, ¿eso no se puede revertir contra los gobiernos? Bueno, lo que nosotros vivimos ahora es una crisis de muchos de los arreglos que sabemos que antes estuvieron funcionando, puede ser parcialmente, para precisamente, por un lado, evitar que ocurra una guerra como ahora, pero por otro lado, decimos tener la oportunidad de acabar, para terminar, para parar, que la gente, pues que los soldados, los ejércitos matan a la gente civil, por lo menos, ¿sí? Esto yo creo que es un hecho. Ya las reglas de juego anteriores no están funcionando y parece que todavía por lo menos hay poca voluntad de los líderes mundiales para enfocarse en estos temas y comenzar realmente a rediseñar estas reglas de juego. Una de las razones es porque hay nuevos actores en la arena internacional como China y Rusia que tienen otra vez los intereses contradictorios, ¿no? Entonces, si no queremos que ocurra Minsk 3, pero a nivel global, yo creo que debemos realmente hacer un esfuerzo para que estas negociaciones, estos arreglos reflejan las nuevas realidades, no deseos, pero las realidades que vive el mundo. Y el tema de la producción de las armas es un tema importante. Los Estados Unidos es el número 1 como exportador de las armas, productor de las armas. Rusia es el número 2. Entonces, claramente allá nosotros tenemos prácticamente todos los actores más importantes de la arena internacional que además de tener otras herramientas de poder buscar llegar, cumplir con sus intereses en la arena internacional, también son los productores de las armas. Sí. Profesor, finalmente, casi siempre cuando uno lee análisis y noticias, uno está viendo las cosas desde las perspectivas de las cosas que hizo mal Putin. Pero en esto hay que ser autocríticos y uno se pregunta, y yo no encuentro mucho, ¿cuáles son los errores que pudo haber cometido la Ucrania de hoy para permitir que se llegara a este desenlace tan nefasto? Bueno, los ucranianos han cometido varios errores, o sea, obviamente hay que reconocer, y yo creo que los ucranianos de alguna u otra manera lo están reconociendo. Uno puede justificar bueno, uno puede explicar que todo el contexto de esta revolución de Euromaidán, los primeros meses, estuvieron marcados por un crecimiento del nacionalismo en Ucrania que fue prácticamente incontrolado, ¿sí? Las leyes de idioma, las discriminaciones, las medidas discriminatorias inicialmente que estuvieron tomando contra la población rusa, esto obviamente contribuyó en el surgimiento de los movimientos separatistas, que no es solamente Moscú que estaba dirigiendo o apoyando a estos regímenes. Claramente la gente se comenzó a sentir muy inseguros. Hoy en día Ucrania es diferente. Yo creo que Ucrania aprendió de estos errores. Mira, yo tengo amigos, colegas en Ucrania con quien estoy comunicando el idioma ruso. No hay ningún problema. Nadie me dice, yo no voy a hablar ruso, yo voy a hablar inglés o tienes que hablar ucraniano, ¿sí? No existe este problema ahora. Yo creo que los ucranianos sí aprendieron los errores. El problema que ya era tarde, ¿sí? Y mira, la gente en Crimea que apoyó, eso no hay ninguna duda, apoyaron este referéndum, ellos sí votaron a favor de unirse con Rusia, pero lo hicieron precisamente porque tenían miedo y temor que va a pasar con ellos inmediatamente después de lo que pasó en Ucrania, en Kiev, ¿sí? Y yo creo que estos son algunos, por lo menos, de los errores que los ucranianos cometieron. Pero otra vez, yo creo que Ucrania como el Estado tiene capacidad de superar los retos que están presentados.
hay unos mecanismos democráticos que están puestos en el funcionamiento allá. Es muy diferente a Rusia en este sentido. ¿Sí? Hay leyes, por ejemplo, los rusos estuvieron diciendo, bueno, hay nazis en Ucrania. Sí, hay algunas fuerzas que están allá, pero estos fuerzas no tienen presencia, por ejemplo, ni en el Parlamento, no tienen presencia en los lugares donde toman las decisiones. Mientras en Rusia sabemos que también hay muchos nazis, hay fuerzas, hay marchas de los neonazis y no hay un Estado que realmente está tomando las medidas para evitar que esto siga fortaleciéndose. No, profesor Rubinsky, no nos queda sino gratitud porque poder mirar las cosas de una manera compleja, tratando de salirnos de los eslogan de las agencias y de los titulares de prensa, pues nos ayuda mucho como ciudadanos de este mundo a comprender la magnitud, el alcance, la naturaleza de este conflicto y lo que está por resolverse. Esto no es fácil y usted nos ha ayudado a entender mucho mejor el mapa hoy aquí en la Radio Nacional de Colombia. Por todo ello, le reitero nuestra gratitud. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos enteramos de lo que está pasando hoy, de lo que pasó ayer y de lo que se habla en cualquier rincón del planeta. Los acontecimientos globales repercuten en nuestra vida diaria. Llevamos el análisis de los sucesos internacionales a la casa de nuestros oyentes.